En una mansión donde las paredes guardaban más secretos que cuadros de lujo, vivía un magnate temido por todos. Su fortuna era tan grande como los rumores que lo rodeaban, pero había algo que jamás debía ser visto. Durante años mantuvo su vida bajo un velo de misterio, convencido de que nadie se atrevería a desafiar su palabra. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Prepárate para descubrir una historia donde la ambición se enfrenta al destino y donde una sola mirada puede destruir un imperio o abrir el camino hacia la libertad. Suscríbete ahora y acompáñanos en este relato que te atrapará desde el primer minuto hasta el último. La mansión de don Esteban Salvatierra se levantaba como un monumento a la opulencia, pero también al miedo. No había rincón en aquellas paredes que no escondiera un silencio pesado, ni puerta que no estuviera vigilada. Entre todas, existía una habitación que nadie se atrevía a abrir, el despacho antiguo, cerrado desde hacía más de 20 años. Su orden fue un grito de desesperación, no de autoridad, pero Clara ya había girado el picaporte, y lo que encontró dentro no era oro, ni papeles secretos, ni una amante escondida. Era algo que jamás habría imaginado. Un mural pintado en la pared, cubierto de símbolos extraños que parecían brillar en la oscuridad, y un retrato en el centro de una mujer idéntica a ella. El grito del magnate resonó en las paredes, pero Clara ya estaba dentro. El resplandor la envolvía, y sus ojos quedaron atrapados en aquel mural prohibido. Una mujer la observaba desde el retrato, con rasgos tan idénticos a los suyos que parecía un espejo antiguo. A su alrededor, símbolos extraños formaban un círculo que vibraba como si tuviera vida propia. El aire era espeso, cargado de un susurro que no venía de ninguna boca humana. Clara retrocedió, con el corazón desbocado, pero no pudo apartar la vista. Don Esteban se lanzó hacia ella con el rostro desencajado, no de furia, sino de un terror puro, casi infantil. «No debiste entrar aquí», exclamó con voz rota. «Ahora ya no hay vuelta atrás». En ese instante, Clara comprendió que no era solo una criada que había desobedecido. Había cruzado un umbral que la ataba a un destino que no entendía, pero que ya era suyo. El silencio después del grito fue insoportable. Clara aún tenía los ojos clavados en el mural, incapaz de procesar lo que veía. Esa mujer pintada no solo era idéntica a ella, sino que parecía observarla con vida propia, como si cada trazo del pincel respirara en la penumbra. Don Esteban, jadeante, se acercó con pasos torpes. El sudor le corría por la frente, sus manos temblaban. No era el magnate altivo que todos conocían. Era un hombre quebrado. «No debías entrar aquí», murmuró casi suplicando. «Ella no debía encontrarte». Clara retrocedió un paso con el corazón en un puño. La voz del magnate estaba cargada de un dolor antiguo, como si aquel secreto lo hubiera consumido durante décadas. El retrato parecía brillar con más intensidad, y en ese instante Clara comprendió que su llegada a la mansión no había sido casualidad. Algo más poderoso que el dinero o la ambición la había guiado hasta esa puerta. Clara se apartó del mural con el corazón desbocado. La figura pintada parecía latir como si tuviera vida, y sus ojos, idénticos a los suyos, la seguían con un peso insoportable. Don Esteban se dejó caer contra la pared, exhausto, como si años de silencio hubieran explotado en aquel instante. Sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. «Ella», dijo en un murmullo casi roto, «ella es la razón de todo». Clara no entendía del todo, pero una certeza se instalaba en su pecho. Había algo en su sangre, en su propia existencia, que la vinculaba a esa mujer retratada y a los símbolos que brillaban alrededor. El magnate la miró con desesperación, y por primera vez no parecía un hombre poderoso, sino un prisionero de su propio secreto.
Clara se inclinó hacia don Esteban, que permanecía derrotado contra la pared. Su respiración entrecortada revelaba no solo cansancio, sino el peso de un secreto que lo había consumido durante años. «¿Quién es ella?», preguntó Clara con voz temblorosa, señalando el mural. El magnate levantó la mirada, sus ojos húmedos de angustia. «Esa mujer fue mi perdición y ahora será la tuya». El silencio se quebró con un crujido proveniente del retrato. Los símbolos brillaron con mayor intensidad, y por un instante Clara sintió que la figura del mural parpadeaba, como si estuviera a punto de desprenderse de la pared. Un escalofrío recorrió su espalda. La criada entendió que la verdad no estaba muerta ni olvidada. Estaba viva, esperando el momento exacto para reclamar lo que le pertenecía. El silencio en la sala se quebró con un leve crujido proveniente del mural. Los símbolos que rodeaban el retrato comenzaron a vibrar con una luz aún más intensa, como si respondieran a la presencia de Clara. Ella llevó una mano a su pecho, sintiendo que algo extraño latía dentro de sí, al mismo compás de los símbolos. Don Esteban, todavía en el suelo, levantó el rostro desencajado hacia el mural. «Ya comenzó», susurró con un hilo de voz. «Ella te ha reconocido». El retrato parecía respirar. Los ojos pintados de la mujer idéntica a Clara destellaban con un brillo humano, y por un instante la criada sintió que la figura estaba a punto de hablarle. La tensión era insoportable. Clara entendió que aquel secreto no era solo del magnate, sino también suyo. El pasado la estaba llamando y no habría forma de escapar. El brillo en los ojos del retrato se intensificó hasta inundar toda la sala. Clara sintió que su corazón latía al mismo compás de aquella energía, como si una fuerza invisible la reclamara. Su respiración era entrecortada y la sensación de que el tiempo mismo se detenía la envolvía por completo. Don Esteban, con voz rota, se aferró al suelo intentando mantenerse consciente. «Ese vínculo siempre estuvo en tu sangre», murmuró. «Ella eres tú, y tú eres su herencia maldita». Clara dio un paso atrás, con la mano aún en el pecho. Cada símbolo que rodeaba el retrato vibraba como un eco que solo ella podía entender. El murmullo femenino que antes había oído se transformó en un llamado nítido, pronunciando su nombre en un tono que era al mismo tiempo familiar y aterrador. El miedo se mezclaba con una atracción irresistible. Clara entendió que ya no era una simple criada atrapada en una mansión ajena. Era la pieza central de un legado oculto que esperaba despertar desde hacía generaciones. El resplandor de los ojos en el retrato se volvió insoportable, llenando la sala con una luz dorada que parecía consumir cada sombra. Clara retrocedió un paso, con la respiración agitada, mientras sentía que la voz femenina en su mente era cada vez más clara. Don Esteban, derrumbado en el suelo, alzó la mano temblorosa hacia ella. «Clara, no escuches. Ese llamado te atará para siempre», suplicó con lágrimas surcando su rostro. Pero ya era tarde, la conexión estaba hecha. Los símbolos alrededor del retrato comenzaron a moverse como engranajes vivos, girando en un círculo perfecto. Clara sintió que el latido en su pecho se fundía con aquel ritmo ancestral. Por primera vez, comprendió que lo que se estaba despertando no era solo un secreto, sino un pacto antiguo, sellado con sangre y destinado a repetirse en su propia vida. El contacto de Clara con el mural fue apenas un roce, pero suficiente para que una oleada de energía recorriera toda la mansión. Los candelabros se estremecieron, las ventanas vibraron como si fueran a quebrarse, y los símbolos ardieron con una fuerza imposible de contener. Don Esteban cayó de rodillas, gimiendo como si aquel poder invisible le arrancara años de vida.
«Te lo advertí», exclamó entre sollozos. «Ese pacto fue sellado mucho antes de que nacieras». Clara, con la mano aún extendida hacia el retrato, sintió que la voz de la mujer idéntica a ella se transformaba en un grito ensordecedor dentro de su mente. Era una mezcla de dolor y exigencia, un eco de generaciones que reclamaba algo que ella todavía no comprendía. En ese instante supo que no estaba sola. El retrato, los símbolos y la propia mansión eran parte de una herencia que no podía rechazar. Y ahora que el sello había sido roto, su vida jamás volvería a ser la misma. La sala quedó envuelta en un estruendo sobrenatural. Cada símbolo ardía como fuego puro, y el retrato brillaba con una intensidad que cegaba a cualquiera que lo mirara. Clara apenas podía mantenerse en pie, su mano aún extendida hacia la pared, mientras una energía invisible recorría su cuerpo. Don Esteban cayó al suelo gimiendo con la mano en el pecho. Sus ojos vidriosos reflejaban no solo dolor físico, sino el peso de una culpa insoportable. La sala quedó envuelta en un estruendo sobrenatural. Cada símbolo ardía como fuego puro, y el retrato brillaba con una intensidad que cegaba a cualquiera que lo mirara. Clara apenas podía mantenerse en pie, su mano aún extendida hacia la pared, mientras una energía invisible recorría su cuerpo. Don Esteban cayó al suelo gimiendo con la mano en el pecho. Sus ojos vidriosos reflejaban no solo dolor físico, sino el peso de una culpa insoportable. La sala quedó envuelta en un estruendo sobrenatural. Cada símbolo ardía como fuego puro, y el retrato brillaba con una intensidad que cegaba a cualquiera que lo mirara. Clara apenas podía mantenerse en pie, su mano aún extendida hacia la pared, mientras una energía invisible recorría su cuerpo. Don Esteban cayó al suelo gimiendo con la mano en el pecho. Sus ojos vidriosos reflejaban no solo dolor físico, sino el peso de una culpa insoportable. «Ese pacto exige un precio», gritó con las últimas fuerzas que le quedaban. «Y ahora será el tuyo». Clara sintió un latido profundo que no era suyo, sino del mural. La voz femenina que antes la llamaba, ahora rugía dentro de ella, como si compartieran la misma sangre. Era un vínculo inquebrantable, pero también una cadena. El precio ya estaba marcado, y mientras las llamas doradas envolvían la sala, comprendió que nada ni nadie la salvaría de lo que estaba por venir. El resplandor que envolvía a Clara se convirtió en un torbellino de energía dorada. Su cuerpo temblaba, atrapado entre el dolor y una fuerza que parecía reclamarla como suya. Gritó, pero su voz se perdió entre los estallidos de luz que desgarraban la sala. Don Esteban, desde el suelo, lloraba como un hombre derrotado. «Perdóname», sollozó. «Nunca quise que recayera sobre ti». El retrato, cada vez más vivo, parecía observarlos con una mezcla de severidad y compasión. Los símbolos giraban a un ritmo frenético, marcando un ciclo que se cerraba después de generaciones. Clara entendió entonces que no había huida posible. El pacto requería un sacrificio. Su sangre era la llave, su vida el precio. La pregunta que flotaba en el aire era si aquel destino debía cumplirse, o si aún existía una forma de romperlo. El resplandor alcanzó su punto máximo, y Clara sintió que su cuerpo se quebraba entre la vida y la muerte. El mural ardía con un fulgor imposible, y la figura del retrato parecía avanzar hacia afuera, desdibujando la frontera entre la pintura y la realidad. Don Esteban, arrodillado y consumido por la culpa, gritaba su nombre. Sus lágrimas se mezclaban con la súplica desesperada de un hombre que entendía demasiado tarde el alcance de sus decisiones. Entonces, en medio de la tormenta dorada, Clara escuchó una última frase clara, dicha con voz doble, la de la mujer del retrato y la suya propia. «El destino no se hereda, se elige». Con el corazón al borde de estallar, comprendió que tenía dos opciones: someterse al pacto ancestral y perderse para siempre, o romperlo, pagando un precio aún mayor,
pero liberándose del ciclo eterno. El silencio que siguió fue absoluto. La luz se apagó de golpe y la mansión quedó en tinieblas, como si el tiempo mismo aguardara la decisión que marcaría el final de todo. El destino de Clara nos enseñó que a veces los secretos más ocultos pueden cambiar la vida para siempre. Lo que parecía una simple desobediencia reveló un pacto milenario que unió su sangre con un legado imposible de rechazar. ¿Habrá encontrado Clara la fuerza para romper con esa cadena? ¿O será ella quien cargue con el precio eterno del sacrificio? Lo cierto es que esta historia nos recuerda que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora a nuestro canal y acompáñanos en más relatos llenos de misterio, drama y emoción. Cada semana descubrirás que detrás de lo cotidiano puede esconderse un destino inesperado.